Buenas tardes, amigos y amigas. Como todos los lunes, vamos a compartir nuestra cápsula informativa. Hoy vamos a hablar del recurso de protección. Como cuestiones previas, vamos a hablar del recurso de protección como un recurso, una acción constitucional que se ejerce ante la Corte de Apelaciones cuando se han visto afectados ciertos derechos fundamentales. No como tiende a hablarse o la gente tiende a confundir de recurso de protección a una medida cautelar, como sería una prohibición de acercamiento en BIF, que dice, no, es que yo tengo un recurso de protección. No, lo que usted tiene una medida cautelar vigente, o también el recurso de protección, que también le suelen llamar erróneamente a las medidas de protección respecto de vulneraciones de derechos de los niños en materia de familia. Y también tienden a confundir el recurso de protección con la medida precautoria, que piensan que es lo mismo, pero la medida precautoria no es una medida de protección, sino que es una medida que se ejerce en algún tribunal civil, dándose ciertos presupuestos respecto de bienes. Entonces, habiendo hecho esa aclaración previa, nos vamos a centrar en el recurso de protección. Recurso de protección que está garantizado en nuestra Constitución y que según la comisión de expertos que evaluó también, en ese informe que se evacuó también se va a mantener el recurso de protección. Ahora bien, el recurso de protección hay aquella acción que usted como persona tiene al verse afectado los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pero no todos. Si nos vamos a la actual Constitución vigente, la de 1980, usted se tiene que ir al artículo 19, que yo aconsejo que todos lean, que el artículo 19 son los derechos fundamentales que usted tiene por el hecho de ser persona y que el Estado le debe garantizar y respetar. Ya, si usted ha sufrido una perturbación, amenaza o privación de alguno de estos derechos por un actuar u una omisión arbitraria e ilegal de un particular, de una institución pública, usted puede ejercer un recurso de protección, pero solo respecto de ciertos derechos que la ley indica. ¿Cuál? El derecho a la vida, la integridad física y psicológica. Si por un actuar usted se ve afectado a su integridad psicológica, el derecho a la igualdad de la ley, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, es decir, usted solamente debe ser juzgado por un juez de la República, el derecho a la vida privada y a la honra de las personas y de la familia, el derecho a la inviolabilidad del hogar, es decir, nadie puede captar imágenes respecto de usted o violar su correspondencia, el derecho a la libertad de culto, la libertad de conciencia, el derecho a la salud en cuanto a que usted elige su plan de salud, de ahí a que se ha dado toda esta parafernalia respecto de los recursos de protección y el aumento de los planes, el derecho a la libertad de enseñanza, el derecho a la libertad de opinión e información. Este es muy utilizado por la prensa sin censura previa. El derecho a la reunión pacífica, el derecho a asociarse sin permiso previo, la libertad de trabajo y autocontratación, el derecho a sindicarse, el derecho a desarrollar una actividad económica, a no ser discriminado arbitrariamente en materia económica, el derecho que usted tiene a adquirir bienes, el derecho de propiedad y el derecho de crear y difundir las artes. Este catálogo de derechos, ese es el que está protegido por el recurso de protección. Si nos vamos a la práctica, para que usted entienda qué se refiere al recurso de protección, cuando uno hace una publicación, una funa en las redes sociales contra una persona y esa persona dice, no, yo voy a presentar un recurso de protección, y la Corte de Apelaciones ordena bajar esa funa, es porque está en pugna probablemente el 19 número 1, el derecho a la integridad psicológica, esa persona se siente afectada, y el derecho a la intimidad, a la vida privada, la intimidad y la honra de la familia, que sería el 19 número 4. Se dio mucho en el caso en el caso de Antonia, donde la familia del presunto acusado en ese momento y actualmente condenado eh, ejerció un recurso de protección para que pararan las funas. También, como yo les decía, cuando se aumentaba el plan el precio de su plan de salud, se dio que muchos comenzaron a presentar recursos de protección ante la Corte de Apelaciones para que la Corte de Apelaciones regulara ese actuar arbitrario e ilegal. También se da, por ejemplo,
mucho en el caso de los extranjeros, que actualmente se han sentido discriminados y afectados en teoría psicológica por estos decretos de expulsión, han recurrido mucho al recurso de protección. Si usted está sufriendo acoso laboral y trabaja en un servicio público, también se utilizó mucho el recurso de protección, dado que ustedes no, en ese momento no podían regularse por las normas del Código del Trabajo, se presentaba un recurso de protección porque se estaba afectando su derecho al trabajo. Y que cuando alguien es afectado en su derecho de propiedad, también tiene derecho a recurrir un recurso de protección por una infracción al derecho de propiedad. Eso es como para que ustedes tengan claro de qué nos estamos refiriendo. ¿Qué es lo que uno le pide a la Corte? Le pide que ese actuar cese o se realice, en el caso de ser una omisión, que se restablezca el imperio del derecho, es decir, que usted su derecho que se había perturbado pueda ejercerlo libremente, y otras consideraciones como por ejemplo que bajen la publicación, que le paralicen el alza, que entre otras cosas que usted puede estar solicitando dependiendo del recurso de protección, si una anotación de demérito, lo que usted está alegando, que dejen sin efecto esa anotación de demérito, según el recurso de protección que usted haya efectuado. ¿Cuáles son los requisitos para este recurso de protección? Que se ejerza dentro de 30 días corridos. Eso es muy importante, 30 días corridos. Este es un recurso que, que tiene un plazo perenne e inmediato porque la perturbación del derecho debe ser restituida en la forma más pronta y expedita posible. No requiere de un abogado, requiere que haya recaído sobre este catálogo de derechos que yo le indiqué, solo respecto de aquellos derechos que le indiqué, no respecto de otros. Por ejemplo, la libertad ambulatoria tiene un recurso propio, que es el recurso de amparo, y la perturbación de actividad económica tiene otro recurso, que es el amparo económico. Acá solamente respecto de aquellos recursos que yo le estoy hablando. Un segundito que estoy medio resfriando, vamos a tomar un poquito para aclarar. Ya. Entonces ahora estábamos diciendo que este recurso tiene que ejercerse dentro del plazo de 30 días, tiene que haber una acción o omisión arbitraria o ilegal que esté perturbando, amenazando o privando un derecho y que sea solamente dentro de este catálogo de derechos que yo le indiqué. Usted lo presenta a la Corte de Apelaciones de su jurisdicción. No estamos hablando de la Corte de Apelaciones de su ciudad, porque las Cortes de Apelaciones tienen jurisdicciones. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de Calama, tal, María Elena, Sierra Gorda, todo lo que sería la segunda región, tal, Tocopilla, entre otras. Y así está la Corte de Apelaciones de Santiago, la de San Miguel, la de Rancagua, etc. Usted, dependiendo, se tiene que dirigir a la Corte de Apelaciones de su jurisdicción y presentar este recurso de protección. No requiere patrocinio de abogado, ¿ya? Como es algo que requiere algún tipo de premura, puede ser interpuesto por el afectado o por cualquier persona en nombre del afectado y no requiere mayor formalidad. Una vez que se presenta este recurso, generalmente uno pide una cosa que se llama ONI, o orden de no innovar. ¿Qué significa esto? Que uno le pide a la Corte de Apelaciones que mientras se ventile el proceso, suspenda el efecto del acto, omisión o hecho que usted esté reclamando para que no se siga perturbando su derecho alegado. Y después de esto la Corte va a recibir, si lo estima admisible, va a pedir informe al recurrido, sea una persona jurídica o una persona natural, y le va a dar un plazo. Una vez evacuado el informe dentro de ese plazo, va a tener preferencia, vista y fallo, que significa que esto se va a ver en la Corte de Apelaciones, se va a agregar a la tabla de las causas que ven siempre, y ahí si usted quiere que ahí un abogado la represente, porque a la corte solamente comparecen los abogados a las vistas de las causas. Vistas de las causas son los alegatos, ¿ya? Cuando van los abogados. Entonces, a los alegatos solamente van los abogados, usted puede ir como público, pero a la vista de la causa solamente comparecen los abogados. Ahí usted puede designar un abogado de su confianza que vaya a sostener el recurso. Y luego de aquello, la corte va a dar un resultado que es, se acoge el recurso, se rechaza el recurso. Si lo acoge, va a decir cuáles son las medidas. Si lo rechaza, va a establecer si viene con costas o sin costas. Bueno, igual en caso de que acoja, las costas van para la persona que pierde. Ya saben, amigos, para cualquier duda me la pueden hacer en la cápsula. No olviden usar el recurso de protección porque esto es algo que está a su alcance, que está garantizado por la Constitución, que no requiere un formato específico ni tampoco de hecho, si usted va a la corte, lo mismo le van a ayudar a regular, no requiere tampoco patrocinio de abogado,
pero sí tiene que presentarse en un plazo de 30 días. Eso es como fundamental. Para cualquier cosa me la pueden hacer en la cápsula y que tengan una linda semana.